Sean todos bienvenidos al canal Aprendiendo con Fran. Hoy explicaré unos casos sencillos para la resolución de funciones cuadráticas. Estos son conocidos por su efectividad en reducir las ecuaciones a una expresión más sencilla para trabajarlas. Una recomendación para los que aún no conocen completamente la teoría, les invito a mi blog, el cual les dejaré el link en la descripción. Allí tendrán acceso a una variedad de información que iré publicando y así ustedes puedan estar al tanto a los videos que iré subiendo. Bien, comenzaremos con el primer punto, que es ensayo y error. En las cuadráticas, el ensayo y error es usado en casos particulares, aunque para usarla en distintas operaciones se necesita de mucha práctica. Es poco su uso, pero es una manera inmediata de ver la completación. Bien, tenemos una primera función de f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 4. Bien, primero tenemos que identificar cuáles son los coeficientes que me acompañan en las variables y cuál es el término independiente, siendo a el coeficiente que me acompaña a la x al cuadrado, b el coeficiente que me acompaña a la x y c el término independiente. Una nota es que a siempre debe valer 1 para nosotros proceder más sencillamente a resolver la función por tanteo. Nos enfocaremos directamente al coeficiente b y el término independiente en c. Por lo tanto, daremos a ver una nueva función en donde tendremos dos bases y en cada una de ellas tendremos una x. Lo primero que debemos saber es buscar dos números que multiplicados me dé el término independiente, o sea c, y que sumados o restados que me den el coeficiente asignado a la variable x, que sería el valor b. Ahora bien, en la multiplicación conseguimos el número 2, que multiplicado por él mismo se me convierte en 4, y que sumado entre ellos dos también me va a dar 4. Por lo tanto, los números a los cuales nosotros vamos a tantear sería el número 2. La distribuimos tanto para las dos bases, que nos queda x más 2 por x más 2. Bien, sabemos que como las dos bases son la misma, solamente lo único que debemos hacer es sumar el exponente. Entonces nos quedaría una base simple de x más 2 al cuadrado. Bien, sabiendo esto, nosotros podemos identificarlo e igualarlo a la función inicial. De las dos formas es lo mismo, sino que del lado izquierdo está identificada de manera más fácil para el despeje y hallar los cortes, y también para saber hacia dónde se me traslada el vértice, como anteriormente veníamos explicando. Bien, ahora pasamos al siguiente. El siguiente es Ruffini, la aplicación en las cuadráticas. Tenemos este ejercicio, f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 6x más 9. Bien, Ruffini me dice, vamos a crear una tabla, y en esa tabla tomamos los coeficientes de la ecuación. En este caso, ¿quién es a? 1, ¿quién es b? Menos 6, y ¿quién es c? 9. Tomamos todos los coeficientes en la tabla. Bien, ahora nosotros debemos, en el proceso que vamos a hallar, debemos tomar un valor de x para que en el proceso de la multiplicación y de la suma, se me reste con este 9, para que en la sumatoria algebraica me quede 0, el resto 0, y se me puede cumplir el Ruffini. Bien, entonces escogeremos x igual a 3. Aquí va un consejo. Si a nosotros nos dan una función cuadrada y en esta le vamos a aplicar Ruffini, nosotros sabemos que el término que vamos a colocar en el lado izquierdo para poder hacer las operaciones debe ser cercano a la raíz de 9. Por lo tanto, la raíz de 9 es 3, suponiendo que ese va a ser mi valor para poder realizar todas las operaciones. Bien, ahora proseguimos. El 1 bajaría. Bien, el primer coeficiente me bajaría. Siempre el primer coeficiente baja. El 3 lo que hace es multiplicar al 1 y luego se coloca en esta posición. Aquí lo que debemos hacer es restar.
¿sí? Menos 6 más 3 es igual a menos 3. Volvemos a hacer la multiplicación. 3 por menos 3 es igual a menos 9. Y en la suma nos da un resto de 0. Ahora se cumplió el Ruffini. Bien, tenemos unos nuevos coeficientes. Bien, en donde empezamos de derecha a izquierda a decir que el primero es el término independiente, el segundo es el término que me acompaña a la x a la 1. Bien, si hubiera más términos, entonces los incluiría como x a la 2, x a la 3 y así sucesivamente. Bien, volveré a aplicar Ruffini con el mismo número, x es igual a 3. El 1 bajaría y entonces multiplicaríamos el 3 por el 1, que sería 3, y en la sumatoria me tiene que dejar el resto de 0 y se me vuelve a cumplir el Ruffini. Bien, como nosotros tenemos un x igual a 3, eso lo debemos despejar obligatoriamente para que un lado de las igualdades me quede en 0. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente forma: x menos 3 es igual a 0. Con esto proseguimos a hacer las bases. Bien, por ello tomaremos solamente estos valores, x menos 3. Esa va a ser mi base. Bien, entonces colocando mi nueva función, f de x va a ser igual a x menos 3 por x menos 3. ¿Por qué coloqué dos veces x menos 3? Porque aquí me dicen que yo aplique dos veces el valor de 3. Bien, que al despejarlo me queda x menos 3. Por ello existen dos bases. Bien, al momento de aplicar la propiedad de las mismas bases, sumamos los exponentes, nos quedan f de x va a ser igual a x menos 3 al cuadrado. Bien, allí terminamos el Ruffini. ¿Ok? A esto se le puede aplicar ahora más fácilmente los principios de graficación. Podemos hallarle los cortes también y podemos proceder a graficar y a hacer el dominio del rango. Bien, eso se los dejaré a su criterio. De todas maneras, al finalizar, las respuestas estarán en la descripción. Ahora, teniendo una nueva función, f de x va a ser igual a 4x al cuadrado menos 2x más un cuarto. Lo primero que dijimos fue: el término que me acompaña al x al cuadrado debe ser 1. Necesitamos entonces hacer un factor común, en donde el 4 va a ser el multiplicador. Bien, el 4 sale como una multiplicación, pero al mismo tiempo, al sacar con factor común 4, este menos 2 se me ve afectado y este más un cuarto se me ve afectado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar el proceso. Si yo saqué factor común 4, el término b, que es menos 2, necesito sacar un nuevo valor para b, para que en la multiplicación de 4 por ese valor me dé menos 2 y no me afecte mi ecuación dada. Del mismo modo, nosotros despejamos a b, entonces sería menos 2 cuartos, que sería igual a menos 1 medio. Bien, y en el siguiente término, en donde c es un cuarto, necesitamos un número que multiplicado por 4 me debe dar un cuarto para poder sacar ese factor común. Entonces c va a ser que 4 vas a multiplicar a este 4 y viene siendo 1 entre 4 por 4, que sería lo mismo que 1 entre 16 avos. Ahora sí, tenemos el nuevo valor del factor común de b y el nuevo valor del factor común en c, que lo identificamos inicialmente, que b que va a ser el coeficiente del segundo término y c va a ser el independiente. Bien, ahora comenzamos a proceder al factor común. F de x va a ser a 4, el número que saco como factor común, y va a ser por x al cuadrado menos un medio, que va a ser el coeficiente que dedujimos, por x, más un 16avo, que fue el otro coeficiente. Bien, pasando a la tabla de Ruffini, copiamos solamente los coeficientes que estén dentro de los paréntesis. El 4 lo mantenemos afuera porque el 4 es una constante. Bien, las que necesitamos son el 1 del x al cuadrado, el menos un medio del x y el más un 16avos. Bien, por lo tanto, como dijimos en el caso anterior, vamos a sacarle la raíz de 9 para poder nosotros comenzar a aplicar Ruffini de una manera más práctica.
De igual forma, nosotros vamos a sacar la raíz de 1 entre 16avos, que sería lo mismo que decir a un cuarto. El 1 me bajaría, bien, el primer coeficiente me baja siempre, y luego hacemos las operaciones. Un cuarto por 1 es igual a un cuarto. Y eso a su vez, al ser restado por el 1/2, va a dar menos un cuarto. Y ahora, un cuarto por menos un cuarto es igual a menos un 16avos. Bien, en la sumatoria algebraica tenemos que un 16avos menos un 16avos es igual a 0. El primer término en x que le dimos el valor se cumplió. Si esto da diferente de 0, quiere decir que este primer término que nosotros le estamos dando es erróneo, o sea que no nos simplifica la ecuación. Pero como en este caso sí nos dio, proseguimos a actuar en la siguiente parte del Ruffini. Ahora bien, como inicialmente yo les dije que debemos sacarle la raíz de este, solamente esto se hace para el inicio del Ruffini, siempre y cuando mi función sea una cuadrática. Ahora, como nosotros ya tenemos este x a la 1/4, procedemos a hacer lo mismo que en el anterior. Volvemos a colocar ese mismo valor para ver si se nos anula. Y tenemos entonces que el 1 me baja y que mi valor va a ser x igual a 1/4. Al hacer la multiplicación de 1/4 por 1 nos va a dar 1/4. Y en la resta nos tiene que dar 0 y nuevamente se me cumple el Ruffini. Ahora bien, sacando este como una ecuación, tenemos que hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a tenerlo igualado y tenemos que tener un lado de la igualdad ahora con un valor 0. Y lo que está entre el paréntesis rojo vamos a tomarlo como base para mi nueva función. Y volvemos a decir, como tenemos dos mismos casos de valores de x, entonces la función va a quedar con dos bases de la misma forma como la despejamos. Y no nos olvidemos de este 4 que inicialmente él quedó como una constante que estaba afuera. Entonces nos queda 4 por las dos bases de x menos 1/4, que a su vez estas pueden unirse sumándole los exponentes y va a quedar de la misma manera que en el anterior. Bien, ahora seguimos al último tema de la completación de cuadrados. La técnica de este tema es una forma precisa para completar un cuadrado. Bien, los pasos son los siguientes. Tenemos que relacionarlo a un y igual a k por x más b al cuadrado más c. K va a ser la constante que esté afuera multiplicándome a lo que está al cuadrado. B va a ser la suma o resta que se le esté haciendo a mi variable x dentro del cuadrado, y c va a ser mi término independiente. Bien, proseguimos al ejercicio que vengo dándoles, que es f de x es igual a 2x al cuadrado menos 8x más 5. Bien, nuevamente aquí tenemos que sacar factor común. Lo hacemos. El primer paso sería factor común de 2. Bien, pero en este caso solamente vamos a aplicarle a mi primera variable de grado 2 y a mi segunda variable de grado 1. Por lo tanto, mi nueva función va a quedar igual a 2 por x al cuadrado menos 4x. Bien, volviendo al caso de la multiplicación, tenemos que asegurarnos que esta factorización nos quedó bien. Entonces decimos que 2 por x al cuadrado me viene dando el primer valor, entonces está bien ese. Y 2 por menos 4x viene dándome menos 8x, que viene siendo el valor que me da la ecuación. Bien, y el más 5 no se le sacó factor común, por lo tanto ese lo dejamos a un lado. Bien, pero no nos olvidemos de él. ¿Ok? El siguiente paso sería buscar el término independiente b, o sea este, para realizar una completación de cuadrados. Bien, vamos a buscarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos el valor menos 4 como se está indicando, lo dividimos el menos 4 entre 2. Eso nos va a dar un valor b, que va a ser menos 2, ¿sí? Y luego este menos 2 lo ponemos al cuadrado y eso va a ser a un valor 4. Bien, este menos 2 y este 4 son esenciales para la completación de cuadrados. Bien,
Pasando al paso 3, realizamos los artificios matemáticos para realizar la completación de cuadrados. Entonces, fx va a ser igual a ¿quién? Al 2, que estaba afuera multiplicándome, por x al cuadrado menos 4x más 4 menos 4. Si ven, el valor menos 2 que yo le doy al cuadrado me dio un resultado. Y este resultado es el que debo colocar aquí como una suma y una resta al mismo tiempo. Nótese que no estoy afectando para nada la ecuación. Simplemente estoy agregando que al mismo tiempo lo estoy quitando. Bien, pero este menos 4 no me sirve dentro de la completación de cuadrados. Por lo tanto, vamos a retirarla. Este menos 4 debe salir para nosotros poder efectuar la completación de cuadrados, que sería el x al cuadrado menos 4x más 4. Este es mis términos para yo realizar la completación de cuadrados. Este 4 estaría molestando. Bien, el menos 4 pasaría a multiplicar al 2, que sería menos 8. Y saldría él afuera junto con el 5. Bien, entonces nos quedó efectivamente el x al cuadrado menos 4x más 4. Y la multiplicación, que es el 2. Ahora sí, decimos que nuestra completación de cuadrados ya puede realizarse. Entonces, agarramos el término b, que recordemos debe de ser x más o menos b al cuadrado. ¿Y cuánto vale b? Menos 2. Por lo tanto, fx va a ser igual a 2 por x menos 2, que es el valor b que conseguimos anteriormente, al cuadrado, más 5 menos 8. Y al resolverlo nos quedaría como menos 3. Ahora bien, tenemos la completación de cuadrados finalizada. Bien, con esto es una manera más sencilla de relacionarlo ahora finalmente con la ecuación que nosotros venimos dando. Bien, en donde k es igual a 2, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 3. Bien, con esto culminamos este tercer ejercicio. Es una completación de cuadrados. Esta es muy utilizada y siempre es precisa para cualquier caso. Bien. Ahora recuerda realizar los ejercicios y graficar las funciones con lo enseñado y determinar así los cortes, el dominio y el rango. Como siempre, manténganse alerta al siguiente video en donde explicaremos un ejercicio práctico para finalizar las funciones cuadráticas. Este va a ser un ejercicio tipo examen. Por ello, te invito a suscribirte y dejar un comentario. Para continuar el curso que seguiré compartiéndoles, hagan clic en la campana para que reciban una notificación inmediata a los próximos videos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero disfruten lo explicado.